Vamos, hermanos, a tomar nuestras Biblias y vamos a leer en el libro de Filemón. Filemón contiene un solo capítulo. Vamos a leer el verso 10 y verso 11. Aleluya. Verso 10 y verso 11 de Filemón. Gloria a Cristo para siempre, a su nombre gloria, aleluya. Qué bueno es el Señor. Vamos a esperar que está antes de Hebreo. Sí, a veces son libros que como poco más bien usamos, entonces antes del libro de Hebreos está Filemón. Bendito sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo, por favor. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, verso 10 y 11. Léalo conmigo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Amén. Padre, gracias por tu misericordia, por todo lo que a través de Jesucristo hiciste por cada uno de nosotros. Te ruego que uses tu palabra, Señor, para recordarnos esas verdades y bendigas nuestra vida de manera especial. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor, sin dejar de alabar y exaltar el nombre maravilloso de Cristo. Aleluya. Vive el Señor para siempre. Quiero compartir la palabra del Señor en esta tarde bajo el tema lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros. Aleluya. Esta carta de Filemón, que es una carta personal, una de las cartas que el apóstol Pablo escribe desde su prisión, y es de verdad una carta muy personal porque va dirigida precisamente a Filemón. Y en esta carta que el apóstol Pablo hace, él suplica por la vida de un esclavo llamado Onésimo. Onésimo había huido de la casa de su amo, de Filemón, según lo que encontramos en algunos versículos de esta carta, en especial en el verso 18, alabado sea el Señor, donde Pablo le dice: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y no era que si en algo le había dañado, era que le había dañado, le había fallado. Había robado a su amo Filemón, y después que comete este delito, acusado por esta situación y sabiendo el riesgo que corría, porque un esclavo en aquel tiempo no era considerada una persona sino una herramienta. Así que como ante la sociedad no era considerada una persona sino una herramienta, el amo podía hacer con el esclavo prácticamente lo que él quería. El amo podía castigarlo fuertemente, podía golpearlo por esa situación y podía hasta matarlo. De hecho, hay registros de algunos amos que
cuando sus esclavos le robaron o le causaron algún daño, pues ellos los habían maltratado a tal grado que les habían causado la muerte. Así que Onésimo huye porque sabe que su vida corría peligro. Sabía que había cometido un delito y esto lo condenaba prácticamente a muerte. Huye a Roma, donde era muy común encontrar muchos esclavos. Y era fácil, pues, en medio de tantos esclavos, él camuflarse, por decir así, y no ser hallado con mucha facilidad, porque pues era un lugar extremadamente grande y no era fácil que pudieran encontrarlo. Pero bueno, se encontró con la persona que tenía que encontrarse. Se encuentra con Pablo. Algunos estudiosos consideran que estando en Roma, Onésimo había cometido otro delito. No se registra, no sabemos cuál. El hecho es que termina cerca de Pablo y Pablo lo trajo a Cristo. Usted ve que él habla en el verso 10 de este capítulo y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo lo había ganado para Cristo y se dio cuenta de verdad del cambio extraordinario, poderoso, porque él lo relata en su carta, en la carta que le envía a Filemón. Relata el cambio extraordinario que había tenido Onésimo. Entonces, usted ve que Pablo escribe esta carta para rogarle a Filemón que le conservara, no solo que recibiera a Onésimo, sino que le conservara también la vida, que lo perdonara por el daño que le había causado y que lo recibiera no solamente como un esclavo, sino ahora como un hermano en Cristo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Lo que quiero resaltar de esta carta que el apóstol Pablo escribe a Filemón es lo que Pablo hace por Onésimo, es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y es lo que quiero resaltar en este pasaje. Lo que hace Pablo por Onésimo para conservarle la vida es precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Lo primero que encuentro en esta carta es la intercesión de Pablo por Onésimo. O sea, Pablo intercede por Onésimo. Verso 10. Aleluya, bendito sea el Señor. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Te ruego, alabado sea el Señor. Reitero, Onésimo era un esclavo fugitivo, había defraudado a su dueño, estaba huyendo, estaba escondiéndose de él y huía precisamente por temor a que su pecado, su falta, su iniquidad lo alcanzara. Él sabía que había cometido un delito, sabía que había cometido un pecado, sabía que había cometido un mal, y ese mal podía acarrearle la muerte. Entonces huye, alabado sea el Señor, corre, se esconde por temor a las consecuencias de su pecado, por temor a que su pecado lo alcanzara y sufriera las consecuencias. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la persona que practica el pecado. La paga del pecado es la muerte. El pecar puede ser divertido para esta carne, puede ser agraciado, puede ser de buen gusto, porque a nuestra naturaleza caída le gusta el pecado. A esta naturaleza le gusta
el pecado, le gusta lo malo. Alabado sea el Señor. Por más que usted y yo la tengamos sometidas en ayuno, en oración, y hagamos muchas cosas, ella siempre va a tirar, va a alar hacia abajo. A esta carne no le gustan las cosas de arriba. A ella no le hable de las cosas de arriba, no le hable de agradar a Dios y de servir a Dios, porque estas cosas no le gustan, no le agradan, y es imposible que en algún momento haya armonía entre nuestra naturaleza caída y las cosas de Dios. Por eso es que el creyente libra una batalla férrea, fuerte todos los días. Por eso uno tiene que luchar. La vida cristiana no es fácil. El servir a Dios es para valiente. El servir a Dios es para hombres valientes, para mujeres valientes. El servir a Dios es para jóvenes valientes. O sea, el vivir una vida cristiana de verdad genuina. Porque uno puede vivir una vida cristiana ahí sancochadita y a veces sí, a veces no. Y tener una vida cristiana descuidada y siendo una cosa en la iglesia y otra fuera de ella. Y bueno, llevar como una vida doble. Pues eso es fácil. Pero llevar una vida cristiana de verdad, llevar una vida cristiana genuina, donde uno tiene que aprender a negarse a uno mismo. Amén. Negarnos a nosotros mismos cuesta, hermano. Decirle no a nuestros deseos, no a nuestras pasiones, no a los deseos pecaminosos que moran en nosotros. Amén. Porque todavía moran en nosotros esos malos deseos. Usted no dice amén, como me preocupa, me parece que estoy hablando a arcángeles y serafines. No, hermano, esta naturaleza está sometida todavía. Amén. Por eso es que a veces, Dios mío, luchamos. Y no a veces, todos los días. Esta es una batalla de todos los días. Jesús dijo, tomen su cruz y síganme cada día. O sea, este es un asunto de tomar uno su cruz cada día y seguir al Señor. Vivir para Dios cada día, hermanos. Amén. O sea, preocuparnos por las batallas de hoy y pelear hoy y batallar y decirle, Señor, ayúdeme hoy a vivir en victoria. Ayúdeme hoy 13 de julio del 2025 a agradarle. Y ya llegamos y nos acostamos y nos quedamos dormidos. Amén. Si vino el Señor, listo. Pero al otro día, al abrir los ojos otra vez, debemos caer de rodilla o colocarnos de pie o entrar en comunión con Dios y decirle, aquí estoy otra vez, Señor. Aquí estoy otra vez y a la puerta me está esperando el pecado. Eso le dijo el Señor a Caín. Si bien hicieres, serás enaltecido. Y si no, el pecado está a la puerta. O sea, usted está a un paso de desagradar a Dios y de hacer las cosas que a Dios no le agradan, porque esa es nuestra naturaleza. A esta carne no hay que empujarla para pecar, hermano. A ella no hay que rogarle para pecar. Más bien hay que controlarla. Hay que someterla, como dijo el apóstol Pablo, no proveáis. O sea, no hay que suministrarle alimento a esta carne porque se fortalece y nos tiene sometidos, hermano. A esta carne hay que cortarle el suministro. O sea, todo aquello que usted ve que le va a llevar vida, hay que cortarle. Lo que la puede alimentar, hay que cortarle. Cualquier fuente que uno vea que se convierta como en una fuente de proteína, de alimento, de vida para esta carne, córtela. Por eso dice, no proveáis para los deseos de la carne. Alabado sea el Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pablo termina diciendo, miserable de mí, hablando de la batalla que libra el ser humano con esta naturaleza caída. Ay, Padre Celestial. Amén. Y no estamos hablando solo de tentaciones sexuales.
sino de tantas cosas, hermano. Uno le van las luces por ira, por enojo, por envidia, por decir lo que no es. No, mejor dicho, nosotros estamos rodeados de situaciones tremendas que nos toca batallar, y si somos muy cuidadosos en un área y descuidamos las otras, pues el enemigo puede tomar ventaja. El hecho es que el pecado trae consecuencias terribles, hermano. Entonces usted ve a Pablo intercediendo por Onésimo. Él intercede por él. Lo mismo, mire, así como Pablo intercede por un esclavo, el Señor Jesucristo intercedió por nosotros, que éramos también esclavos del pecado, que estábamos sometidos y controlados por causa del pecado. Bendito sea el Señor. Por eso Él dice en San Juan: si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libre. El único que tiene el poder para obrar en nosotros y ayudarnos a vivir una vida de victoria es el Señor. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1 y verso 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cómo se llama ese abogado? Jesucristo, y dice el justo, porque es nuestro abogado defensor y es el que intercede por nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Cristo. Y dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, el Señor pagó por sus pecados, pagó por mis pecados, pagó por los pecados de toda la humanidad. Uno puede acercarse con confianza al Señor y recibir, alabado sea el Señor, esa bendición de ser libre, esa bendición de ser perdonado. Hebreos capítulo 7, verso 25, hablando de Cristo como nuestro sumo sacerdote, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Mire lo que dice la parte final: viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, el Señor está en el cielo intercediendo por usted y por mí. ¿No le parece maravilloso? Por eso usted y yo podemos soportar. Por eso podemos mantenernos firmes. Por eso podemos avanzar. El Señor está en el cielo, dice, viviendo para interceder por ellos. Cristo intercede por la iglesia de la Concordia. Amén. Cristo intercede por usted, Cristo intercede por mí. Alabanzas al Señor. Mire, cuando uno estudia la tipología del tabernáculo, usted va a encontrar en la tipología del tabernáculo todo tiene relación con Cristo. Todo, hermano, hasta el clavo más sencillo que usted encuentre en el tabernáculo tiene que ver con Cristo. Es una cosa hermosísima, hermano. Y en el lugar santo está el altar del incienso. Y sobre el altar del incienso se colocaba el aroma, por decir así, el carboncito que se colocaba para que diera ese aroma agradable, que habla de la oración de los santos, de la oración del pueblo de Dios. Y era como mirar nosotros un asador. Tenía una cantidad de huecos donde se colocaban los carbones. A medida que se iban consumiendo por el fuego, ellos caían, por los huequitos que había caían, pero a la parte de abajo había otra bandeja. Esa bandeja no permitía que los carbones que eran consumidos por el fuego cayeran al piso. Amén. Y esa bandejita de abajo que sostenía a los pequeños carbones que por el fuego se consumía y caían, representa la intercesión de Cristo.
Hermano, a veces el fuego de la prueba nos consume. A veces las dificultades nos consumen. A veces las situaciones difíciles nos consumen y sentimos que vamos a desaparecer. Sentimos que estamos perdiendo fuerza, que estamos perdiendo estabilidad, que no vamos a poder continuar. Y cuando hemos pensado que ya no hay nada que hacer y que vamos en caída libre, hermano, la intercesión de Cristo nos sostiene. Es la gracia de Dios la que nos ha sostenido hasta aquí. Por eso el salmista decía: cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia me sustentaba. Hermano, la intercesión de Cristo ha sustentado esta iglesia. La intercesión de Cristo ha sustentado esta obra. La intercesión de Cristo ha sustentado su hogar, su casa, su familia. La intercesión de Cristo ha sustentado mi vida. A veces uno mismo no se explica el por qué todavía está sirviendo al Señor. Con tantas batallas, tantas debilidades y tanta flaqueza. Usted ha pasado por 1001 batalla. Y que en algún momento usted dijo: no más, no más. Y hasta en medio de su situación, hasta vino a su pensamiento y a su corazón volver atrás. No vale la pena. Como dijo el salmista: en vano he lavado mis manos en inocencia. No vale la pena. Como Jeremías: no me acordaré más de él, ni hablaré más de él. Pero no obstante, dentro de mí había un fuego ardiendo. Aleluya. Dice: traté de sufrirlo, pero no pude. Y luego dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte, oiga esto, esa intercesión de Cristo es más fuerte que nuestros problemas, es más fuerte que nuestras debilidades, es más fuerte que nuestras flaquezas, es más fuerte que nuestras tentaciones, es más fuerte que cuando hemos pensado que todo se acabó, su misericordia nos ha sustentado, su intercesión nos ha dado la victoria. Démosle un aplauso a ese intercesor que vive. Aleluya. Oye, esta palabra es maravillosa. Dice: vive para interceder por nosotros. No, si nosotros volvemos atrás, no vamos a tener excusa, hermano. Porque intercede por nosotros el hermano, intercede la hermana, intercede papá, intercede mamá, interceden los hermanos de la iglesia, interceden los líderes. Y como si fuera poco, intercede el Espíritu Santo. Y como si fuera poco, Jesucristo vive en el cielo para interceder por nosotros. ¿Sí ve cómo nos quiere el diablo? ¿Cómo nos quiere destruir? Y por eso necesitamos la intercesión de todos. El mismo Hijo de Dios vive para interceder por nosotros. Y allá está diciendo: Padre, mira a Mario, ayúdalo. Él no puede solo, Padre, fortalécelo. Sí. Mira a Oscar, Señor, ayúdalo. Ayúdalo, Señor, ayúdalo. Y con nombre propio, hermano. Con nombre propio. Podemos ser cientos de personas, pero el Señor a usted lo distingue por su nombre. Amén. Cuando llegó al sepulcro de Lázaro, no dijo: muertos fuera. Dijo: no, Lázaro, venga, es con usted el asunto. El Señor intercede por nosotros y es su intercesión la que nos mantiene de pie, hermanos. Aleluya. Algo más que Pablo hizo por Onésimo fue que ofreció pagar la deuda de Onésimo. O sea, no, Pablo no simplemente dijo: bueno, recíbalo y perdónelo y ya. No. O sea, de verdad Pablo se dio cuenta que Onésimo se había convertido de verdad. Porque estaba colocando en riesgo una amistad muy entrañable que tenía con Filemón. Filemón era un hijo espiritual de Pablo. Y mire que en el verso 18 y verso 19
de Filemón, dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. ¿Qué dice? Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Tremendo, ¿no? Digo, Pablo, bueno, y ahora si me va a cobrar, pues si se trata de cobrar, usted está en deuda conmigo también. Pero mire lo que Pablo hace. Él ofreció pagar la deuda de Onésimo. Mano, Pablo amaba de una forma muy genuina a Onésimo. Lo amaba de verdad. Como lo hemos visto en el verso 10, él lo llama mi hijo. Bendito sea el Señor. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, dice, en mis prisiones. Ese muchacho me lo gané para Cristo en la cárcel. Allá el Señor la misericordia de Dios con Onésimo, hermano. Algo bueno había en Onésimo. Algo había sucedido en la vida de Onésimo, hermano, que mire el Señor, después de tantos tumbos, de tantas caídas, de tantas dificultades, termina llevándolo a la cárcel y lo coloca al lado del mejor preso del mundo, al lado de Pablo. Aleluya. Oh, qué bueno es el Señor. Entonces lo ganó para Cristo. Y ahora usted lo ve a Pablo, que él estuvo dispuesto a servir de garantía por el pago de cualquier daño que convirtiera a Onésimo en culpable. Si hay algo que lo convierte a él en culpable, yo pago por él. Es lo que está diciendo Pablo. Si hay algo que lo hace a él digno de muerte, póngalo a mi cuenta. Y no pregunta cuánto fue, Dios, no importa lo que haya sido, póngalo a mi cuenta. Yo respondo por Onésimo. Tremendo. ¿No le parece eso conocido? Esa expresión, ese gesto. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. Nosotros no merecíamos sino la condenación. Nosotros no merecíamos sino la muerte, no solo física, sino eterna. Nosotros no merecíamos sino estar perdidos por la eternidad, por causa de nuestro pecado. Éramos enemigos de Dios, pero Cristo nos amó de tal manera que se ofreció en pagar por nosotros. Onésimo no podía pagar, hermano, no tenía con qué pagar. Nosotros tampoco teníamos con qué pagar. El Señor se ofreció, aleluya, pagó la deuda por nuestros pecados. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, verso 18 al verso 20. Miren lo que dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Padre celestial. O sea, el precio que se pagó por nosotros es terrible. Aquí dice, la deuda de Onésimo se podía pagar con dinero. Aquí dice que el Señor pagó con nosotros, pero no lo hizo con cosas corruptibles, con cosas perecederas. O sea, la deuda que teníamos con Dios era tan grande que con todo el dinero del mundo no se podía pagar la salvación de una persona. Bendito sea Dios. Y el Señor dice, sacrificios no te agradaron. O sea, llegó el momento que Dios dijo, no, un sacrificio para el perdón, ya me cansaron de sacrificio, no quiero nada. En Isaías el capítulo 1, hermano, eso es tajante. No quiero nada, no quiero sacrificio, no quiero grosura de carnero, no quiero nada.
Esa fiesta de ustedes para perdón y para reconciliación las tiene aborrecida mi alma. No quiero nada. Entonces dijo el Señor, si no quiere nada de eso, entonces aquí estoy. Tremendo, hermano. Tremendo. Aquí estoy. Bendito sea el Señor. Entonces, no hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre. Y dice, con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo es preciosa. Dígaselo al que está a su lado, la sangre de Cristo es preciosa. Usted y yo hemos sido comprados con sangre preciosa. Dice, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Con esa sangre preciosa, Cristo compró mi vida y compró su vida. Bendito sea el Señor. Lo tercero que hizo Pablo por Onésimo, alabado sea el Señor, después de todo, es que Pablo logró la reconciliación entre Onésimo y Filemón. Tremendo. Esa intercesión, esa manera de Pablo actuar en medio de esta situación hizo que Onésimo se reconciliara con su amo Filemón. Mire lo que dice el verso 20 y 21. Aleluya. Sí, dice, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Tremendo, hermano. O sea, conocí a Pablo a Filemón de una manera extraordinaria, hermano. Y le dice, confiando en su obediencia, sé que usted va a hacer no solo lo que le estoy pidiendo, que no solo lo va a perdonar, no solo lo va a recibir como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Diría Filemón, este esclavo no merece ni una paliza y ahora como si fuera poco tengo que perdonarlo y ahora recibirlo como hermano. Dios le bendiga, hermano Onésimo. Hermano, que Dios nos ayude. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que Onésimo significa inútil. Y mire que Pablo habla de Onésimo y dice que el pasado de Onésimo había quedado atrás. En el verso 11, dice, el cual en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil. El pasado de Filemón había sido un pasado de inutilidad. O sea, no había sido útil para Dios. Lo que sucedía con nosotros. Nosotros no éramos útiles a Dios. Nuestra vida era una vida de inutilidad. Nosotros éramos útiles al pecado. Éramos útiles para hacer lo bueno, para hacer lo malo, para hacer lo desagradable delante de Dios. Pero cuando Onésimo se encuentra con Cristo, deja de ser un hombre inútil y se convierte en un hombre útil. Amén. Y eso es lo que pasó con usted y conmigo. Antes de conocer al Señor éramos inútiles para las cosas de Dios. Pero después que nos convertimos a Cristo, nos hemos convertido en personas útiles para Dios. Mira el verso 11, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora cambia el nombre de Onésimo. Cambia de inútil a útil. Amén.
Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. O sea, el cambio que había experimentado este hombre fue tremendo. El verso 12 y verso 13 dice: el cual vuelvo a enviarte a ti, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Verso 14: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Tremendo, hermano. Qué bueno es el Señor. Mira, hermano, de la misma manera, así como Pablo hizo que Onésimo se reconciliara con Filemón, de la misma manera nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Había una pared que impedía nuestra comunión, el pecado. Pero Cristo, a través de su sacrificio, rompió esa enemistad. Y ahora somos amigos de Dios. Leemos esos textos y terminamos. Romanos capítulo 5, verso 10 y verso 11. Dice: porque si siendo enemigos, eso éramos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Usted y yo ya no somos enemigos de Dios. Ya Dios no nos mira como enemigos. Ahora somos amigos de Dios. Usted es amigo de Dios. Amén. Hemos sido reconciliados con Él, pero hemos sido reconciliados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que Onésimo va a donde Filemón y lleva la cartica él mismo. Y ya me imagino cuando Filemón ve a Onésimo, y Onésimo le diría: antes de cualquier cosa, por favor, lea esta carta. Nos pasaba a nosotros cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Bueno, a mí me pasaba. Cuando me portaba mal en la casa, huía donde mi abuela. Y ya ella me veía llegar y yo me quedaba ahí y me decía: ¿usted por qué no se va para la casa? Y yo ahí jugando. Me decía: hizo algo le hizo a su mamá, ¿no? Pero la abuela, Dios las bendiga. Le dijo: pero no se vaya, quédese aquí. Ella ya sabía. Y ahí me quedaba, hermano. Y luego en la tarde, después que me daba comida y eso, me llevaba de la mano. Y llegaba a la casa y le decía: Gabriela, cuidado, me le pega al muchacho. Ese era el saludo. Imagínense, el primer nieto de la familia. Cuidado, me le pega al muchacho. Qué cosa suya darle. Y terminaba a mi mamá regañada. Y ella nomás me miraba de reojo y mi abuela me llevaba y vaya, báñese, mijo. Y ahí se quedaba. Y luego: acuéstese, usted tiene que madrugar mañana. Y ahí se quedaba, luego hablando con mi mamá y le decía: ojo con el muchacho, ¿no? Y se iba. Y entonces pasaba mi mamá y me miraba de reojo y me decía: esa te la tengo pendiente hoy. Y sí, esa después me la cobraba. Así que cuando era en mi casa, mi mamá de pronto estaba corrigiendo a alguno de mis hermanos y yo estaba cerca, escape por su vida. Porque ella comenzaba, éramos 6. Comenzaba con uno y yo no sé cómo se acordaba de todo. Y si usted estaba cerca, de una vez le echaba mano y venga, usted me debe una ahí. Así que cuando yo escuchaba que el asunto estaba complicando en la casa, me iba levantando donde estuviera y me iba. Y llegaba cuando ya hubiera bajado la temperatura.
Lo que quiero resaltar es que Onésimo volvió otra vez donde Filemón para servirle. Amén. Hoy, después de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y habernos reconciliado con Dios, debemos volver a Él con la misma actitud, con una actitud de servicio, por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. O sea, si algo nos debe motivar a nosotros en la iglesia a servir, a involucrarnos, a apoyar la obra de Dios, es saber todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y nos volvió a casa, nos volvió a reconciliarnos con Dios para que le sirvamos. Vamos a estar de pie y le damos gracias al Señor por su palabra. Eso fue lo que Pablo hizo por Onésimo y es lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Te amamos, Señor, te bendecimos. Exaltamos tu nombre santo, te adoramos. Te damos gracias, Cristo precioso. Te damos gracias, mi amado Salvador. Te damos gracias, Cordero Santo. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú entregaste tu vida para salvar la mía. Porque tú pagaste mi enorme deuda, Señor, deuda que no podía pagar. Gracias por haberme reconciliado con Dios, con el Padre Celestial, después de ser su enemigo por mi transgresión, por mi pecado. Ayúdame a servirte con amor cada día. Señor, a tener claro lo que tú has hecho por mí. Eso lo hiciste tú. A ti te debo mi adoración. A ti te debo mi alabanza, mi sometimiento, el rendirme, Señor, el adorarte. Tú le diste significado, le diste sentido a mi existencia, a mi vida. Yo estaba expuesto a la condenación eterna por causa de mi pecado, Señor. Antes era un inútil para las cosas de Dios, por cuanto mi pecado me impedía servirte. Hoy me has limpiado con tu sangre y después de ser inútil, oh Dios, quieres que sea una persona útil para ti, para tu reino, para tu pueblo, para tu obra, para tus hijos. Ayúdame a ser útil, Señor. Ayúdame a corresponder con mi servicio ese gran amor, ese sacrificio enorme que hiciste por mí, Jesús. Yo no sé usted qué quiera decirle al Señor con sus propias palabras, pero su vida y mi vida se relacionaba muy de cerca con la vida de Onésimo. Y lo que Cristo hizo por nosotros, nadie lo podía hacer. Por eso nos debemos a Él, nuestra fidelidad a Él, nuestra entrega a Él, nuestra adoración y alabanza a Él. Él es el que le ha dado sentido a nuestra existencia, le ha dado, aleluya, razón de ser a nuestra adoración y alabanza, aleluya. Qué bueno. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Eres precioso, Jesús. Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Aleluya. Quiero ser más como tú. Bendito sea Dios. La vida como tú, saturarme de tu espíritu.
Aleluya. A su nombre, gloria. quiero ser más como Gracias, Señor. ver la vida como tú, saturarme de Gracias, Jesús.